Hola a todos. Hoy en día es habitual ver temas tan enigmáticos de los cuales me gustaría aprender muchísimo más. Un ejemplo de ellos es la clonación. Esto es un gran avance para la ciencia que nos permite ir a nuevos contextos. He indagado un poco sobre el tema y lo que conozco hasta hoy es su historia. Hablemos un poco de ella. En 1938, el alemán Hans Spemann lleva a cabo una serie de experimentos destinados a retirar el núcleo de una célula extraída de un embrión de rana y trasplantarlo en un óvulo, pero este experimento no dio ningún resultado. En 1952, los estadounidenses Robert Bridge y Thomas King logran por primera vez implantar el núcleo de un embrión de rana en un óvulo de la misma especie. Desafortunadamente, este embrión clonado no se desarrolló. En 1970, el británico John Gurdon logró trasplantar el núcleo de una célula adulta de rana a un óvulo desprovisto de su núcleo. Estos renacuajos no consiguieron llegar a la edad adulta. En 1978, el suizo Karl Ilmency y el estadounidense Peter Hope anuncian el nacimiento de un ratón clonado por transferencia nuclear de células embrionarias. Estos dos fueron acusados por haber falsificado sus resultados. En 1984, el danés Steen Wildhassen anuncia la primera clonación de una abeja a partir de células embrionarias. Esta primicia se reproduce a continuación con cabras, cerdos, conejos y otros monos rhesus. En 1994, el estadounidense Neil First de la Universidad de Wisconsin clona 4 terneros a partir de células extraídas de embriones en estado de desarrollo avanzado. En 1996, el escocés Ian Wilmut de Roslin Institute de Edimburgo repite el experimento estadounidense al transferir una célula de embrión de cordero a un óvulo de oveja. En 1997, en el mes de enero, Ian Wilmut anuncia el nacimiento de la oveja Dolly, primer clon de un mamífero adulto producido a partir de una célula adulta extraída de la ubre de una oveja. En febrero de 1998, los estadounidenses James Roble y Steven Stiess anuncian el nacimiento de George y Charlie, los dos primeros terneros transgénicos clonados a partir de células embrionarias. En agosto de 1998, varios investigadores de la Universidad de Hawái consiguen más de una veintena de ratones clonados a partir de células adultas, algunas extraídas de una primera remesa de roedores clonados. Diciembre de 1998, unos científicos japoneses anuncian el nacimiento de 8 terneros, 4 de ellos murieron justo después de nacer, a partir de unas células que procedían de una vaca adulta. En diciembre de 1998, varios científicos surcoreanos anuncian haber clonado un embrión humano a partir de células adultas extraídas de una mujer. Precisaron que destruyeron el embrión en los primeros estadios de la división. 1 de junio de 1999, un equipo de la Universidad de Hawái anuncia un nuevo clon, el ratón fibro, primer animal macho en haber sido clonado con éxito a partir de células procedentes de las colas de ratones macho. El 17 de junio de 1999, varios científicos estadounidenses de la empresa Advanced Cell Technology en Massachusetts clonan un embrión humano usando métodos idénticos a los que permitieron el nacimiento de la oveja Dolly. El 22 de junio de 1999, China afirma haber reproducido un embrión de panda por clonación. Varios investigadores de la Academia China de Ciencias introdujeron las células de una panda muerta en el óvulo de un conejo y dejaron crecer el embrión durante 10 meses. El 13 de enero del año 2000, un equipo de investigadores del Centro de Primates de Beaverton, Oregon, al oeste de Estados Unidos, anunció haber clonado por primera vez un mono de tipo Rhesus, bautizada con el nombre de Tetra. Esta historia es muy interesante, pero me gustaría aprender un poco más sobre la clonación, y así en algún momento poder llegar hasta hacer mi propio experimento. Buscaré un canal de televisión en donde pueda encontrar más información sobre este tema. He oído hablar del canal La Ciencia a tu alcance. Voy a ver si lo encuentro. Muy buenas tardes, queridos televidentes. El día de hoy le hablaremos de una temática muy importante y también muy desconocida. Les aseguro que luego de nuestro programa quedarán totalmente informados de todo lo referente a la clonación. Entonces, ¿qué es la clonación? La clonación describe los procesos utilizados para crear una réplica genética exacta de otra célula, tejido u organismo. El material copiado, que tiene la misma constitución genética que el original, se le denomina clon. Ahora aterrizaremos un poco de la clonación a la actualidad. A la hora de hablar de actualidad, debemos volver a hacer una distinción entre clonación genética, clonación reproductiva y clonación terapéutica.
Por lo que respecta a la clonación genética, se utiliza habitualmente en muchos laboratorios y centros de investigación, eso sí, sometida a un exhaustivo control y regulación. La clonación reproductiva se ha utilizado solo en casos puntuales, como es el caso de la oveja Dolly. Sin embargo, no se ha llevado a cabo de manera habitual y está totalmente restringido su uso con fines de clonación humana, por las implicaciones éticas que esto supone. En el caso de la clonación terapéutica, podemos concluir que este proceso puede presentar numerosos beneficios como la posibilidad de regenerar tejidos y reproducir organismos con el potencial de llevar a cabo trasplantes de manera más segura y evitando el rechazo de los mismos. Además, la clonación terapéutica utilizada de manera consciente y regulada constituye una herramienta de elevado potencial fundamentalmente en el desarrollo de terapias eficaces dirigidas a patologías para las que al día de hoy todavía no existe tratamiento, como es el caso de algunas enfermedades hereditarias. Centrarnos en el por qué y cómo fue posible llegar a la clonación es muy esencial para aprender todo lo relacionado con este tema, puesto que hoy en día la clonación nos ubica en el gran estudio y avance que ha tenido. Veremos a continuación lo relacionado a este aspecto. ¿Por qué es posible la clonación? La posibilidad de clonar se planteó gracias al descubrimiento del ADN y el conocimiento de la transmisión genética en los seres vivos. Para entenderlo mejor, hay que recordar brevemente cómo está hecho un ser vivo. Un determinado animal está compuesto por miles de millones de células, cada una con una característica y función diferente. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común, es que sus núcleos presentan unas largas cadenas que tienen información de cómo se organiza el organismo ADN, y cada célula contiene toda la información de cómo es y cómo se desarrolla cada organismo. Todas las células derivan de un ser vivo, de una célula inicial o cigoto. Esta célula que ya contiene vida se obtiene de forma natural. La fusión de células reproductoras, óvulo y espermatozoide, cada una aportando la mitad del material genético. El cigoto tiene la información de cómo va a ser el nuevo organismo. A partir de ahí, la información genética se vuelve realidad por medio de la división celular y la especialización de las células. El cigoto empieza dividiéndose en células que a su vez se vuelven a dividir. En cada división se hace una copia de ADN para que cada célula tenga la información de cómo es todo el individuo. Millones de divisiones después tendremos un organismo compuesto por millones de células con una misma información contenida en el cigoto. A medida que aumenta el número de células, van desarrollando y adquiriendo diversas funciones. Además, son capaces de transformarse en cualquier tipo celular o incluso dar lugar a un nuevo organismo. Esto solo en las primeras etapas, debido a que cuando son adultos las células ya tienen funciones definidas y pierden potencialización. Las células reproductoras son una excepción a lo dicho anteriormente, debido a que su material genético no es igual al resto de las células del organismo. Tienen mitad de moléculas de ADN que tienen que fusionarse con mitad aportada por las células reproductoras para dar lugar a una dotación genética completa. Teniendo todo esto en cuenta, cualquier célula de organismo adulto puede servir para tener un nuevo ser vivo de las mismas características, porque tiene en su ADN la información de cómo es y de cómo se desarrolla ese organismo. Por tanto, clonar consistiría en reprogramar una célula somática para que empiece un programa embrionario y una vez comenzado su desarrollo se implantaría en un útero, ya que en el momento aún no es posible que los embriones se desarrollen fuera de un útero. Además, se disponen de tecnología adecuada, tanto para conseguir que las células vivas crezcan fuera del cuerpo mediante la llamada técnica de cultivo celular, como para implantar con éxito embriones generados in vitro por las técnicas de manipulación de embriones. Y más importante aún son los avances científicos, los cuales no solo se han enfocado en qué es la clonación, su historia o cómo se da. Por ende, enfatizamos a continuación en todos los tipos de clonación existentes. Existen tres tipos de clonación: la clonación genética, la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. La clonación genética crea copias de ADN y los corta en fragmentos para introducirlos en un vector, ya sea en una bacteria, virus o plásmido. Los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN circular que a menudo se encuentran en bacterias. Al insertar el ADN en el vector, se espera poder inducir su multiplicación para obtener los clones deseados.
Los dos siguientes tipos son la clonación reproductiva y la clonación terapéutica, que aunque difieren en algunos puntos, se parecen en cuanto al uso de técnicas con las que llevan a cabo el proceso de clonación. Esta es la técnica de transferencia nuclear de células somáticas, que trata de una técnica de laboratorio que consiste en tener un ovocito enucleado, es decir, un ovocito al que previamente se le ha extraído el núcleo para luego implantar un núcleo donante. Sin embargo, ambos tienen un proceso diferente. La clonación reproductiva tiene como principal objetivo la obtención de un individuo idéntico completo. En este se extrae el núcleo de una célula somática madura del animal que se desea clonar y posteriormente se lleva a cabo la transferencia del núcleo mediante la técnica de transferencia de células somáticas explicada anteriormente. Una vez efectuada la transferencia, se deja que las células se dividan y finalmente se obtiene un embrión que se implanta en el vientre de una hembra adulta, la cual tras el desarrollo del organismo dará luz a un individuo con la misma composición genética que el organismo donante de la célula somática. La clonación terapéutica, por su parte, tiene un proceso que consta de 3 etapas. La primera de ellas consiste en la enucleación o extracción del núcleo del ovocito, que va a ser empleado como célula receptora. Una vez se ha obtenido el ovocito enucleado, se procede a la transferencia del núcleo de interés desde la célula donante. Posteriormente se produce la activación del ovocito y la reprogramación de la expresión génica celular. El resultado final es la obtención de células madres embrionarias capaces de dar lugar a células pluripotentes con la capacidad de generar cualquier tipo celular, lo que entre otras cosas permite generar células con el objetivo de regenerar y o reemplazar tejidos dañados. En un óvulo sin fecundar de otra oveja, de otra especie, de cabeza negra. La primera oveja era oveja totalmente blanca. Del óvulo de la segunda oveja se le retiró el núcleo celular y por ende no tenía material genético. Los choques eléctricos causaron un efecto similar a la fecundación y en esta unión comienza a dividirse como si se hiciera un proceso de reproducción entre dos animales. Por último, este óvulo fue implantado en la que sería la madre portadora de Dolly, que era una oveja también de cabeza negra. Dolly nació y era el clon de la primera oveja, que era la oveja blanca. A los 3 años, Dolly desarrolló una artritis causando que caminara con dificultad y unos años después fue sacrificada por una enfermedad pulmonar. De la rana, se tomaron células del epitelio adulto que estaban cultivadas de un Xenopus adulto. También se tomó un huevo no fecundado, que sería el receptor, del cual se le destruyó el núcleo con rayos UV. Las células del epitelio fueron inyectadas en el núcleo epitelial del óvulo receptor. Y ahí comienza el desarrollo embrionario hasta llegar a una blástula normal, siguiendo con el proceso hasta llegar a un renacuajo. Por último, pero no menos importante, cabe resaltar la relación de la psicología con la clonación, siendo esta una profesión idónea para tratar estos temas que tienen gran impacto social. Pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver la psicología en todo esto? Aunque no es evidente, la psicología es una ciencia preparada para tratar al ser humano en todos sus contextos, siendo los profesionales de esta carrera las personas idóneas para la concientización social y la adaptación de todos los cambios que se den en el mundo, es decir, la evolución. Y la clonación se incluye en esta, siendo uno de los avances científicos más grandes que afecta a la humanidad en todos los aspectos, debido a que es una práctica llena de conflictos éticos. La psicología, en este caso, entraría a ser sensibilización social para la aceptación de esta práctica que puede dar grandes aportes en todos los campos del mundo.